¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues ya tenemos otro apodo para Carlitos y es Carlitos Alcagrás. Gras, por aquello de la superficie de hierba. Vamos a comentar todo lo que ha pasado en el torneo de Halle, de Queens y también el torneo WTA de Berlín. Empezamos. Pues sí, increíble, increíble la racha que lleva de victoria Carlitos. Y bueno, pensábamos que no iba a jugar, que no iba a jugar Queens, que ya ganó en el 2023, pero claro, con la paliza física que se pegó allí en Roland Garros, pensaba que iba a descansar y que no iba a jugar. Pero bueno, se tomó unos días de descanso, se fue a Ibiza y, y bueno, y se fue a Londres para jugar allí. Y la verdad que le ha salido al final bien, porque ha ganado el torneo y eso que en octavos de final se lo puso bastante difícil Jaume Munar, ¿eh? Cerca de un partido de 3 horas y media, que, que no es fácil ver un partido de 3 horas y media en hierba, en 3 sets, a lo mejor de 3 sets. Y bueno, fue un partido bastante duro y creo que en el tercer set iba a Munar 4-2 arriba. O sea que estaba para perder el partido, ¿no? Bueno, ahí a lo mejor había gente que podía pensar, bueno, que pierde, que descanse, venga, no sé qué y tal. Pero se ha recuperado bastante bien y las demás rondas la ha sacado con bastante oficio, sacando también bastante bien, porque para jugar en hierba hay que sacar bastante bien y ser sólido con el saque, hacer muchos puntos de saque, ya sea a nivel de saques directos o de puntos de saque. Y el segundo saque que, como dice Pacheco siempre, es incluso más importante que el primero, ¿no? Bueno, lo decía en su época Sampras, ¿no? Y como os digo, pasando estas rondas con oficio y sin ceder saque, pues se metió en semifinales con un Bautista que ha hecho muy buen torneo, que ha ganado a jugadores como Mensic y como Rune, que tienen 15 años menos, para que luego también hablen de Djokovic, que sí, 37 años, jugando contra 15, 16 años menos, jugadores y tal. Pues en fin, Bautista también es capaz de ganar a jugadores con 15 años menos, pero bueno, al final la edad es según cómo te encuentres, ¿no? Cómo llegues físicamente a ese torneo, cómo estés mentalmente, en fin, que muchas veces no es una ciencia exacta. Oye, eres más joven, tienes que ganar seguro. No, depende de otros factores, ¿no? También que influyen. Y en la final ha sido una final contra Lechka, en el que, bueno, en el primer set ha podido romper el saque Carlito, ha estado sólido, y ha aprovechado bien la oportunidad, porque bueno, Carlito la verdad que resta bien y si saca bien es muy difícil ganarle. En el segundo set bajó ese ritmo de servicio, de buenos servicios, bajaba ya el porcentaje de primeros saques. Y ahí cuando no metes el primero y tiene bajo porcentaje, entonces cuesta mucho más ganar en hierba, ¿no? Es que dependen mucho de tu saque en hierba. Entonces se notó en ese segundo set y en el tercero, bueno, en el tercero logró hacer break, creo que fue con 2-1, se puso 3-1 ya y nada, y a partir de ahí pues ganó el tercer set 6-2 con una superioridad, es que ya no es solo tenística, es que ya es también física. Porque ya os digo, después de la paliza que se dio en Roland Garros, que, que si el partido hubiera durado una hora más, pues hubiera seguido una hora más corriendo, se ha recuperado bastante bien. Y,
que no sé, a mí me ha sorprendido porque, pues bueno, ahora mismo está en la cresta de la ola y llega a Wimbledon como máximo favorito. Así que tengo ganas de ver el, el sorteo, a ver cómo es allí de Wimbledon y bueno, tiene ahora unos días para descansar, para recuperar y llegar a Wimbledon otra vez a tope. Creo que lleva ya 4 torneos ganados en hierba, 2 en Queens y 2 en Wimbledon, y ha logrado su victoria 250 con 2 partidos menos que Nadal. O sea que van ahí, siguen llevando carreras paralelas y vamos a ver hasta dónde llega Carlos. Tiene un 89% de victorias en hierba. Es una brutalidad. Me parece que son 29-30 partidos que ha ganado en hierba y ha perdido 3. O sea, es una brutalidad lo que está haciendo Carlitos en esta superficie que yo creo que se le da bastante bien a su estilo de juego, ¿no? Carlitos puede jugar muy bien en tierra, en pista dura, en hierba, pero por la forma de jugar, los efectos que tiene, el saque, volea, es muy rápido, es capaz de resbalar incluso en hierba, tiene un juego muy variado, lo mismo pega que corta la bola, en fin, y es muy complicado ganarle y va a ganar varios, ¿eh? Lleva 2 y va a ganar más, seguro. Y bueno, en el torneo de Halle también lo jugó Sinner, que también podíamos esperar que igual pues descansara y tal, pero no, jugó allí y, y perdió con Bublik. Perdió con Bublik, que, bueno, a la postre pues ha sido el ganador del torneo, que la ha ganado otra vez allí en Halle, y ha ganado en la final a Medvedev, que, bueno, ha sorprendido ahí porque pues, bueno, no se esperaba llegar el ruso a la final, pero bueno, mm, ha ganado a jugadores como Zverev también y, oye, pues llega a Wimbledon bastante bien, ¿eh? Es que son jugadores que tienen muy buen primer saque y a Medvedev también le viene bastante bien el bote bajo, la altura de la cintura y tienen mejor timing y bueno, Medvedev tampoco es que eh, no se mueva mal ahí en fondo de pista, al contrario, ¿no? Se mueve bien y yo creo que se le puede dar bastante bien en Wimbledon si le toca un buen cuadro, al igual que Bublik. Bublik súper peligroso. Como le dé por jugar como está jugando a ese nivel y centrado, como está haciendo, mm, puede hacer un destrozo. Como vaya por la calle de Carlitos o de Sinner o de Djokovic, mm, cuidadito, ¿eh? Y en el torneo de chicas de otro 500 de Berlín ha ganado Bundrusova que le ganó en semifinales a Sabalenka, 6-2, 6-4. Y bueno, pues gran torneo. Veo yo como una de las favoritas en Wimbledon. Y bueno, hablando de Badosa, pues cuando empieza el torneo y no tiene molestias, pues está jugando a gran nivel, como volviendo a ese nivel de antes de lesionarse. Pero claro, cuando ya juega 2 o 3 partidos seguidos, el cuerpo se le resiente esa espalda, en fin. Y no sé a dónde va a llegar el tema, porque claro, no termina de arrancar. Juega, luego tiene que parar, juega otra vez, tiene que parar. Y, y ya son varios torneos los que se tiene que retirar del partido. Y muestra muy buen nivel, como parece, oye, que Badosa está para ganar el torneo incluso, ¿no? Pero a ver cómo pasa el tiempo y a ver
si es capaz de superar estos problemas o, en fin, yo ya me estoy temiendo que esto no tiene solución, que es crónico y que va a aguantar hasta lo que pueda. Así que nada, chicos, nos vemos ya en Wimbledon a ver cómo es el sorteo y va a estar interesante, va a estar interesante. Así que nos vemos en ese torneo prontito. Un abrazo, chao, 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 chao.